Hola, muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador, a Toño, a Sandra, a Miguel, por haberme tomado en cuenta en esta 11ª gastroenterología. Y bueno, yo les voy a hablar de un tema que a veces no se toca todos los días. Son manifestaciones gastrointestinales del paciente con VIH. Y el paciente con VIH puede tener manifestaciones desde la boca hasta en el esófago, principalmente por VIH. El 75% de los pacientes tendrán síntomas significativos relacionados con el sistema gastrointestinal y debemos de considerar los efectos secundarios de los medicamentos antirretrovirales. Es muy importante, no sé si hay un señalador, o este es el señalador, ¿cómo es? La flechita, acá. Okay, gracias. Bueno, entonces la piedra angular, como les comentaba, es el recuento de los CD4. Aquellos pacientes que tengan CD4 por debajo de 100, debemos de considerar infecciones oportunistas. Aquellos pacientes que tengan CD4 por arriba de 300, es poco probable que tengan una infección oportunista y el manejo similar se va a dar a un paciente inmunocompetente. Entonces la piedra angular es la cuenta de los CD4 como tal. Esos son datos de Censidas, son datos actuales y es la historia del VIH-Sida en nuestro país. Los casos notificados desde el año de 1983 alcanzan cerca de 189.500 casos, de los cuales en total han sido 74.000 casos de SIDA y VIH 66.000, pero ya tenemos hasta el informe final o preliminar de lo que es el año 2017, donde tenemos casi 1.883 casos, de los cuales 844 son pacientes con SIDA y 1.039 son casos con VIH. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos casi 40 casos al día nuevos de pacientes con VIH. O sea, es una cantidad importantísima, ¿no? Si lo comparamos con virus de la hepatitis C, que tenemos 1.200.000, 1.300.000, pues entonces VIH y SIDA todavía no son tantos los casos. Y otra diapositiva que me llama muchísima la atención es esta diapositiva que habla de la epidemiología. ¿Cuáles son los estados que tienen más VIH? Me llama la atención Campeche y que le siga Colima, y Guerrero no me espanta, pero sí Campeche. No sé si Ciudad del Carmen, algo tiene que haber en Campeche para que la tasa por cada 100.000 habitantes sea tan alta y que sea los estados con más cantidad de pacientes con VIH. Y tanto con SIDA como con VIH. Y las defunciones por SIDA en el año 2015 fueron cerca de 4.700, con una tasa de 3.93 por cada 100.000 habitantes. Entonces, algo estará pasando en esos estados, no sé. También por ahí sale Puebla como un estado que tiene una tasa un poquito importante. Sabemos que el grupo de edad mayormente afectado son aquellos pacientes entre 25 y 29 años, un 20%, y entre 25 y 44 años, casi un 65.2%. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que es una enfermedad de la gente no quiere decir que después de los 44 años no tengan una actividad sexual, una vida sexual activa, sino seguramente ya tiene un conocimiento mucho mejor de todos los riesgos. Aunque, ahorita les voy a comentar, que aunque la principal forma de transmisión es la vía sexual, a partir de 1986 han disminuido drásticamente los casos de transfusiones. Y bueno, pues ustedes seguramente escucharon este caso del paciente trasplantado en el año 2006 de un trasplante de riñón y que le pasaron el virus de VIH y que está en la Suprema Corte de Justicia y que está pidiendo una cantidad impresionante de dinero y que parece que sí va a ganar. Pero bueno, son casos esporádicos, son casos que se salen de esta posibilidad de que el paciente tenga una transmisión sexual, una infección por transmisión sexual.
¿Cómo hacemos la evaluación gastrointestinal? Afortunadamente el VIH ya ha roto bastantes tabús. El paciente con VIH o el paciente que tenga algún tipo de actividad sexual o que tenga factores de riesgo ya lo comenta en la historia clínica, pero si no lo comenta hay que profundizar en esos hábitos y esos riesgos de que el paciente pueda llegar a tener VIH. Bueno, si el paciente camina como un pato, come como un pato y hace como un pato, pues es pato, ¿no? Ya ahí no hay mucho que buscarle, ¿no? Y luego le dices, bueno, de todos modos tenemos que profundizar en ese tipo de antecedentes importantes. Y el paciente dice, ya soy gay, tengo actividades sexuales tengo de riesgo o no me cuido, pero sigue habiendo una población que nosotros, aunque los detectemos como pacientes potenciales de riesgo, y les decimos, se tienes que hacer un VIH, no se lo hacen y le tienen miedo a hacérselo, lo cual es cierto. Entonces tenemos que hacer una exploración física exhaustiva y solicitar los estudios de laboratorio para su evaluación primaria. ¿Cuáles son las indicaciones para endoscopía? ¿Por qué pongo esta diapositiva en indicaciones para endoscopía? Porque en la gastroenterología y en este grupo de pacientes, la endoscopía es fundamental, porque la gran mayoría de las lesiones las vamos a detectar mediante los estudios de endoscopía. En la endoscopía superior, si tienen pacientes de síntomas esofágicos, dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, náusea y vómitos refractarios, y en la colonoscopía si hay diarrea crónica, hematoquesia o pacientes con anemia. Manifestaciones orales, y yo de esta plática aprendí que en todo paciente de alto riesgo, y los que trabajamos en instituciones y cuando nos piden interconsultas en pacientes con VIH, pues hay que hacer una exploración de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar muchísimas cosas. Yo sé que ya hubo una plática de candidiasis, infecciones esofágicas, y seguramente el doctor Omar Edel abordó este tema, pero es la micosis superficial que se produce por levaduras del género de la cándida, puede ser hasta el 94%. Hace 10 años, 15 años, todo paciente con cándida era casi sinónimo de que el paciente tenía un VIH, que fuera un VIH positivo. Ya sabemos que existen múltiples factores para que el paciente pueda llegar a tener candidiasis, pero bueno, hay que revisar la mucosa oral. La presencia de candidiasis se va a dar si tenemos un recuento CD4 bajo, si tiene una mala higiene oral, si fuma y si tiene serostomía. Estas son las diferentes características de la candidiasis en la cavidad oral. Podemos llegar a tener una candidiasis, bueno, el paciente puede llegar a tener una candidiasis membranosa, candidiasis eritematosa y una quielitis anterior que está asociada a cocos gram-positivos. Tuberculosis oral, uno pensaría que hubiera tuberculosis oral, pues sí hay tuberculosis oral, yo nunca he visto una, no sé Miguel, no sé si alguien de ustedes ha tenido experiencia, Toño, Sandra, doctores, si han visto una tuberculosis oral, yo nunca he visto una tuberculosis oral, pero bueno, son muy poco frecuentes, es resultado de una afección oral desde focos pulmonares, y estas son las lesiones, nada más es muy importante que vean, yo creo que si vemos estas lesiones en un paciente con VIH, la verdad es que vamos a hacer un diagnóstico, va a ser pactonomónico de un paciente con tuberculosis. ¿Okay? Virus del herpes simple, pues con estas con estas aftas que se presentan en la cavidad oral, hacemos el diagnóstico de un virus del herpes simple, que después el paciente podrá tener manifestaciones esofágicas. El herpes zóster, esta imagen que se observa, evidentemente el paciente va a tener muchísima molestia en cavidad oral, se va a estar quejando de dolor constante en cavidad oral. Y el virus del papiloma humano, que se puede presentar en tres formas, en forma de papilomas, en forma de condilomas o en forma de una hiperplasia epitelial focal, que son lesiones que se pueden llegar a presentar, todo este tipo de lesiones en pacientes inmunocomprometidos. Pacientes con citomegalovirus, este tipo de lesiones en cavidad oral, que se puede presentar en encías, en la mucosa vestibular o en el paladar. Y hasta el sarcoma de Kaposi, si vemos esta lesión, que puede ser la manifestación inicial de pacientes con SIDA en 30% de los casos, se presenta en forma de placas elevadas, moradas o azuladas, pero evidentemente al ver ese tipo de lesión,
llegamos a suponer o presuponer que el paciente tiene un sarcoma de Kaposi. También hay linfoma no Hodgkin en cavidad oral. Son úlceras de gran tamaño y se tiene que hacer un diagnóstico diferencial entre un citomegalovirus y un virus del herpes simple. ¿Qué hay en esófago? Ya estamos hablando de cavidad oral como tal. Son lesiones poco frecuentes. Nosotros, que trabajan, en lo particular que yo trabajo con instituciones, nos piden a nosotros interconsultas para ver pacientes con VIH. Habitualmente nos piden cuando existe un tipo de colangiopatía por VIH, ¿qué les hacemos a los pacientes con colangiopatía por VIH? Pues no le hacemos absolutamente nada, ¿no? Porque a veces es efecto de los retrovirales y solamente tenemos que ver esta parte. Bueno, la candidiasis esofágica es el hongo que con mayor frecuencia afecta al esófago. Se presenta en el 40 al 50% de los pacientes VIH y ese es el síntoma más común de disfagia. Clasificación de COTSI, me imagino que la vieron el día de hoy, pero es importante ver desde COTSI 1 hasta COTSI 4, grado 4, donde todo el esófago está inundado de cándida, ¿no? En toda la circunferencia del esófago está infectado por cándida. A veces cuando hacemos estudios endoscópicos, los que hacemos estudios endoscópicos, nos da como que esta imagen en el grado 2, donde tenemos que lavar la mucosa esofágica y hacemos un diagnóstico bastante sencillo. Al no quitarse estas placas blanquecinas, decimos esto es cándida, tomamos biopsias o cepillados y se mandan a analizar. En relación al virus del herpes simple, la segunda causa de esofagitis infecciosa se puede presentar con odinofagia o disfagia o dolor retroesternal. Imagínense estas úlceras que el paciente va a tener, si no va a tener dolor retroesternal, que son lesiones en saco bocado o en volcán. Hacemos un diagnóstico bastante frecuente con endoscopía a la vista, es un diagnóstico macroscópico de pacientes con VIH que tienen virus del herpes simple. Estas son las diferentes formas que se presenta el virus del herpes simple, con estas úlceras que pueden estar abarcando totalmente la circunferencia del esófago como tal. Y esta es la clasificación de cómo clasificamos al virus del herpes simple, desde lesiones esofágicas pequeñas, menores a 5 milímetros, arriba de hasta 2 centímetros y que abarcan toda la circunferencia. Esta lesión. Si vemos esta lesión, patognomónica de CMV, patognomónica, una lesión ulcerada, grande, que se va a acompañar de dolor, fiebre, náusea, odinofagia y que evidentemente hay que tomar de biopsias y que se va a presentar en aquellos pacientes con CD4 menores a 100. Y nuevamente la esofagitis por TB, si no hemos visto esofagitis oral, pues es también un poco frecuente que veamos una esofagitis por tuberculosis. Pero en el contexto de un paciente con disfagia más síntomas respiratorios, habrá que hacer la sospecha de una esofagitis por tuberculosis. Y vean todo ese tipo de lesiones. Evidentemente, cuando nosotros vemos esto, pues no sabemos qué es lo que puede llegar a tener. Habrá que tomar cepillados, biopsias y esperar el resultado de patología. Y las úlceras por VIH idiopática, que corresponden casi a un 40% de todas las úlceras, en pacientes con CD4 menores a 100. Son diagnósticos de exclusión y se da una presencia de úlceras esofágicas gigantes, las cuales van a responder muy bien a prednisona. ¿Qué hay en el estómago? En el estómago también podemos llegar a tener citomegalovirus. Entonces, en el estómago también se puede haber lesiones eritematosas inespecíficas, nodulares, de todas las características. Entonces, importante saber que existe citomegalovirus como tuberculosis en lo que es la cámara gástrica, que es una parte de una afección multiorgánica. Habitualmente siempre el paciente va a tener una afección pulmonar, aunque la tuberculosis es mucho más frecuente en hilio terminal y ciego, esto se puede llegar a presentar también en estómago. Mycobacterium avium, que se puede llegar a presentar con diarrea, fiebre, pérdida de peso y dolor abdominal, y estas son las lesiones que pueden hacer sospechar de que el paciente tiene Mycobacterium avium en intestino delgado o en estómago. ¿Okay? Cryptosporidium, 45 de los casos en la mucosa
aparentemente es normal, o sea, puede tener cualquier cosa el paciente, ¿no? Y evidentemente al ver estas imágenes endoscópicas, pues decimos, ¿será Cryptosporidium? Pues quién sabe, a menos que el paciente que esté totalmente habituado a ver pacientes con VIH-Sida o que estén en hospitales de concentración. Treponema pallidum, la misma historia, son lesiones serpentiginosas que afectan todo lo que es la cámara gástrica. Pero pues, el paciente puede tener cualquier bicho, cualquier bacteria. Bueno, en estos últimos 4 minutos hablaré de las manifestaciones bajas. Los agentes etiológicos de diarrea en pacientes con VIH según las cifras de CD4. Si los CD4 son arriba de 200 puede tener Giardia, puede tener entamueba. Si los CD4 son debajo de 200, pero arriba de 50, Salmonella invasiva, enteritis bacteriana y Clostridium difficile. Y si está por debajo de 50, la infección de diarrea puede estar asociada a Mycobacterium avium, a lo que es la criptospora, microspora, isospora y ciclospora. Entonces es muy importante la cuenta celular para conocer las causas de diarrea. La diarrea es una causa de mortalidad significativa en pacientes con VIH. Tenemos las categorías habituales, que pueden ser Salmonella, Shigella, Campylobacter y Escherichia. Los agentes oportunistas, como es citomegalovirus, adenovirus, virus del herpes simple y complejo avium, y los que son cuestionables, como puede ser el Balantidium coli y el Blastocystis hominis. Pero estos son todos los bichos, bacterias, virus y parásitos que pueden llegar a ocasionar diarrea. La diarrea por CMV son úlceras grandes penetrantes, úlceras superficiales pequeñas, donde el diagnóstico lo vamos a hacer por colonoscopía. La apariencia de las infecciones por adenovirus puede ser muy variable, puede haber eritema leve, con granos finos, puede haber sangrado con el contacto con la mucosa. Te voy un poquito más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Y la diarrea por virus del herpes simple produce úlceras cutáneas crónicas, pero que se pueden acompañar de proctitis. Entonces, pues todos estos bichos pueden llegar a ocasionar alteraciones en el colon y en el intestino delgado. El Mycobacterium avium, estos son los síntomas por un lado, diarrea, dolor y las características endoscópicas que puede llegar a tener el paciente. El diagnóstico, ahí me voy a detener un poquito, básicamente todo dependerá del tipo de infección, si tenemos Salmonella, Shigella, Clostridium o idiopáticas hasta un 40%, todos los estudios que tenemos que hacer, la detección de leucos, la determinación de toxinas o de estudios de leucoceneses o también coprológicos. Si es un paciente con diarrea crónica sin fiebre, que puede ser hasta un 20 o un 30%, la misma historia, endoscopía con biopsias y hacer los coprológicos, solicitar tinciones específicas para el diagnóstico. Linfoma, es muy importante entender y reconocer que el paciente con VIH puede tener linfoma intestinal y que va a estar asociada en etapas avanzadas de la enfermedad, que puede tener linfomas difusos de células B, linfomas de Burkitt, y que puede tener un dolor abdominal, obstrucción intestinal, masa abdominal palpable, hemorragia, fiebre o diaforesis. Esta imagen es típica de un linfoma no Hodgkin en un paciente asociado a VIH. Nada más de ver la imagen sospechamos de que este paciente puede llegar a tener un linfoma no Hodgkin. Y el paciente con VIH también puede sangrar, y puede sangrar por sarcoma de Kaposi, por úlceras idiopáticas o por úlceras por CMV. Las causas de hemorragia digestiva son colitis por CMV, como esta imagen de pacientes con CMV, colitis o úlceras idiopáticas, Mycobacterium avium, hemorroides, fisuras anales, este es el Mycobacterium avium, y sarcoma de Kaposi, fisuras anales y sarcoma de Kaposi. Ya que esta es casi la última diapositiva que voy a presentar, sarcoma de Kaposi es el sitio más visceral, el sitio visceral más común para la presencia de sarcoma de Kaposi. Solamente les dejo esta imagen endoscópica. El diagnóstico se hace con la visión de la lesión que se va a presentar en colon o en la última porción del intestino delgado, y que el paciente seguramente tendrá CD4 por debajo de 50 y estará realmente afectado sintomáticamente. Ya para los mensajes para llevar a casa, es importante recordar que todo paciente
con VIH-Sida es potencialmente portador de cualquier lesión a nivel del tubo digestivo superior o inferior, el tubo digestivo gastrointestinal, que los pacientes con CD4 arriba de 300 van a cursar sin sintomatología importante. En la mayoría de los casos, estas lesiones son tratadas con buena respuesta dependiendo de su estado de inmunocompetencia y que habitualmente estos pacientes tienen que ser valorados de una forma conjunta. El gastroenterólogo hace el diagnóstico, el patólogo es el notario final que nos va a dar el diagnóstico final de cuál es la lesión que tiene el paciente, y este paciente tendrá que ser tratado en forma conjunta con el médico especialista en este grupo de atención de enfermos. Muchas gracias por su atención.